Al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, kehilatvao.cl. Estamos estudiando sobre somos los temerosos de Dios. Anachnu Irei Hashem, somos los temerosos de Dios. En este estudio hemos estado hablando acerca de un grupo de personas que estaba en medio de las sinagogas del siglo I, incluso antes, que acompañaban al pueblo judío, sin ser judíos ellos, sin haberse convertido plenamente al judaísmo, lo cual se hacía, ¿cierto?, con tres requisitos: la circuncisión, la tevilá, una inmersión, ¿cierto? Brit Milá, la circuncisión, una tevilá, en una mikveh, una inversión, ¿cierto?, en un baño ritual, y una declaración de abandono de la idolatría. Eran tres cosas. Con eso, ¿cierto?, la persona que no era judía podía convertirse, seguir el camino, involucrarse, ¿cierto?, en toda la vida judía. Pero estuvimos viendo que hubo un grupo, y no menor, de personas de las naciones que circundaban, ¿cierto?, Israel, que decidieron participar en la vida de fe junto con Israel sin ser plenamente judíos. Probablemente ellos sí habían hecho inmersión, baño ritual, y probablemente sí habían abandonado la idolatría, pero no habían realizado el acto ceremonial de la circuncisión, de la Brit Milá. Por lo tanto, no eran judíos en pleno derecho, pero sí compartían la vida de fe y en general todo lo que ello implicaba junto con los judíos, ¿cierto?, en las sinagogas, en las comunidades, etc. Estuvimos viendo que muchos, ¿cierto?, de ellos compartieron la vida sinagogal. Incluso vimos una inscripción en una sinagoga romana en Afrodisías que contenía la categoría de cuántos temerosos de Dios o quiénes de entre los temerosos de Dios, este grupo de personas, ayudaron a levantar esa sinagoga, y también sus nombres aparecieron allí escritos como donantes. Vimos también algunos salmos que hacían alusión, ¿cierto?, en los días del templo, que debía adorar todo Israel, la casa de Aarón y los que temen al Señor. Un poco que sería de donde deriva también este concepto de los temerosos de Dios. Vimos también, ¿cierto?, que dentro de la primera comunidad primitiva de los seguidores de Yeshua, este grupo de los temerosos de Dios fue un grupo propicio para que se propagara el mensaje de la buena noticia, la Besorá Tová, el Evangelio, ya que ellos ya tenían un contexto de lo que era la vida judía y también tenían un contexto de lo que era la vida fuera del judaísmo. Por lo tanto, también les era más fácil comprender o recibir el mensaje de que había que arrepentirse, había un camino y Yeshua era el Mesías. Y para ellos era más fácil, ¿cierto?, habituarse, digamos, a la fe que al resto de los gentiles, digamos, no judíos, que recibían el mensaje. Tan así que probablemente muchos de ellos formaron sus comunidades, entre ellos conocían ya el contexto de adoración. Pero en algún momento la iglesia se separó de todos los judíos. Y por lo tanto este grupo de creyentes que tenían un contexto de adoración judía, es decir, ellos guardaban Shabbat, las festividades, y creían además en Yeshua, y eran no judíos, eran gentiles, terminó siendo relegado, ¿cierto? Porque hubo una especie de persecución hacia estos creyentes. Hoy día, ¿cierto?, muchos de ellos se pueden ver reflejados en los movimientos mesiánicos de raíces hebreas o raíces judías del día de hoy, ya que era ese el contexto. Pero ellos habían compartido plenamente la vida junto con el resto de los judíos. ¿Ok? Entonces, lo último que estuvimos viendo fue algunos testimonios, ¿cierto?, de algunos autores griegos de cómo ellos veían que ciudadanos griegos, plena ley, conociendo la ley romana, bueno, ciudadanos romanos, conociendo la ley romana, aún así decidían vivir bajo la ley judía.
aun conociendo la otra ley, querían vivir bajo la ley judía. Y para muchos esto fue causa de burla, incluso entre los romanos, ¿ya? Pero ya era popular la Torá de Moisés entre muchas personas. Y se les llamó Theosebeis, que en el fondo son como los temerosos de Dios. Así se les llamaba en griego. Perdón, sí, en griego. Theosebeis. Irei Hashem en hebreo. Ya, hasta ahí llegamos. Les hice una pequeña introducción. Así que, como dije acá, esta presencia de los temerosos de Dios en medio del Imperio Romano fue una base perfecta para la difusión del Evangelio entre las naciones no judías. Los escritos apostólicos. Volviendo a las escrituras apostólicas, en pasajes como Juan 12:20, encontramos la evidencia de gentiles que adoran entre los judíos. Hay gentiles que adoran entre judíos, dentro de incluso los escritos apostólicos. Algunos especulan que Pablo se refiere a los temerosos de Dios, por ejemplo en Romanos 2:14, donde dice, ¿por qué? Vamos a destacarlo ahí. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. Entonces hay quien dice que Pablo estaba nombrando a los temerosos de Dios en este pasaje. Es decir, ¿cuáles son los gentiles que hacen las cosas de la ley aunque ellos no tienen la ley, pero lo hacen de todas formas para sí mismos? Este grupo calzaba perfectamente con esta descripción. A pesar de que a los temerosos de Dios no se les ha dado la Torá misma, de la misma manera en que a los judíos, es decir, que no tienen la ley, no son parte de la herencia de Jacob, ellos sin embargo optan, por decisión propia, por obedecerla. El libro de los Hechos contiene varias referencias claras a los temerosos de Dios. Ya hablamos del libro, ¿cierto?, que relata las historias de los discípulos de Yeshua. Y ahí encontramos que habían temerosos de Dios. Se le conoce, por ejemplo, en los términos griegos de phoboumenoi, los que temen, así literalmente, phoboumenoi, los que temen, y sebomenoi, ton theon, los que reverencian a Dios. Así se les llama en el libro de Hechos, en el texto griego. La primera instancia ocurre en Hechos capítulo 10. Dice, en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Y ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos. ¿Cierto? En el libro de Hechos se presentará el caso de él. Porque había surgido entre los creyentes en Yeshua que eran judíos, si los seguidores de Yeshua no judíos debían o no circuncidarse. Ante esto apareció este caso, un temeroso, como dice ahí, piadoso y temeroso de Dios. A Cornelio se le conoce como un hombre temeroso de Dios. Al leerlo vemos que él es piadoso. Da limosna y reza, ora en los tiempos litúrgicos de la oración. Lo que resulta que el pueblo judío hable bien de él. Participa con todos. Sin duda, esta es solo una pequeña muestra de las prácticas de la Torá que Cornelio había optado por tomar. O sea, no se nos está detallando todo lo que Cornelio hacía. Pero se dice que él daba limosna, hacía tzedaká, participaba de los días de oración. Probablemente también participaba de los días festivos y junto con el pueblo judío participaba de sus actividades. Entonces hablaban bien de él y sin duda es una pequeña muestra. El lenguaje aquí sugiere que si bien no había alcanzado el estatus legal de judío, está estrechamente relacionado con el pueblo de Israel. Y aquí resaltamos nuevamente esta frase. A pesar de que a los gentiles temerosos de Dios no se les ha dado la Torá de la misma manera que a los judíos, ellos, sin embargo, optan por obedecerla. Hay un grupo que también opta por seguir el camino, ¿cierto?, de la Torá.
entre los gentiles. Pablo se dirige a la multitud, por ejemplo, más adelante en Hechos 13:26, como hombres de Israel y ustedes temerosos de Dios. Pablo también se dirige a los temerosos de Dios. Y primero dice, hombres de Israel, indicando que está hablando tanto a judíos como a gentiles justos. El título, Mujeres piadosas, y la descripción de Lidia y Ticio justo como adorador o adoradores de Dios, tienen la misma connotación que los temerosos de Dios. O sea, probablemente son lo mismo. ¿Ya? Estamos hablando de la misma connotación. Estos son personas entre los gentiles que adoran y que sirven al Dios de Israel. El libro de Hechos y otra evidencia literaria dejan claro que la difusión del Evangelio a los no judíos comenzó primero con los temerosos de Dios. Dice acá, esta es otra premisa. Dice que la difusión de la Besorá Tová, o sea, cuando llegó el Evangelio a las naciones, a los gentiles, a los no judíos, y el libro de Hechos nos va a presentar una evidencia de que primero fue no a cualquier gentil, no a cualquier no judío, sino que primero fue a los temerosos de Dios, es decir, a los gentiles que ya tenían un contexto de adoración del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel. ¿Ya? Pines describe lo siguiente, el autor. La comunidad cristiana primitiva se dirigió principalmente y tal vez únicamente a los temerosos de Dios y tuvo éxitos entre ellos. Hay algunos autores que creen esta premisa. Primeramente, ¿por qué fue tan exitoso la divulgación del mensaje de un Mesías entre los gentiles? ¿Creían todos los gentiles en un Mesías ya desde antes? ¿Conocían antes el valor del arrepentimiento? ¿Conocían de antes la connotación de que viene Dios a cumplir una promesa y que Dios restaurará, no sé, Israel, Jerusalén, o que hay que aprender de la Torá, o del amor, o de los 10 mandamientos? O sea, ¿por qué los gentiles tendrían una aceptación del mensaje si antes no hubiesen tenido ningún contexto? Entonces hay muchos que postulan que probablemente fue tan exitoso entre las naciones gentiles el mensaje. ¿Por qué? Porque primero recayó en los temerosos de Dios. Y ellos lograron comprender el mensaje exitosamente. Ya conocían de esto. Debido a que los gentiles temerosos de Dios ya estaban orientados hacia Israel y el judaísmo, los apóstoles los encontraron como el terreno perfecto para comenzar a plantar las semillas del mensaje de Yeshua. A diferencia del mundo pagano que los rodeaba, los temerosos de Dios ya estaban familiarizados con la Torá y los profetas asistían a la sinagoga y se movían dentro de las comunidades judías. De hecho, para agregar algo a esto, probablemente Cornelio, aun cuando se dan algunas instrucciones en Hechos 15, de que no coman cosas de los ídolos, los estrangulados, ¿cierto? Ni practicar fornicaciones, y las leyes, digamos, las normas que se le dan a los gentiles, en Hechos 15, probablemente Cornelio ya las cumplía todas. Él no hacía nada de eso, es lo más probable. Entonces, este tipo de mensaje en el fondo iba en el sentido de, ya ellos practican esto, al menos si cumplen esto es porque ya se pueden considerar que ellos ya han sido, por así decir, injertados dentro del pueblo. Si al menos ya están cumpliendo estos signos de abandono a la idolatría y ya están dentro de nosotros practicando todo, no podemos considerarlos eternamente como personas, a estos temerosos de Dios, ajenas al pueblo de Israel, sino ya los consideramos como conciudadanos del reino junto con nosotros mismos. Si ya han abandonado todo eso y han decidido seguir este camino, no podemos decir lo contrario. Ya han decidido emprender el camino. Probablemente eso es lo que está detrás, ¿cierto? Del espíritu de esas normas.
no fue sino un pequeño paso para ellos, los temerosos de Dios, entender que la salvación había llegado a través de el Mesías judío. Pines apunta a nuevas pistas del impacto temprano del Evangelio sobre los temerosos de Dios. Él dice, en Pahlavi, Sogdian y Nueva Persia, el significado de una de las designaciones más populares para los cristianos es temerosos. Es decir, había regiones de Asia donde, ¿cómo se le llamaba a los cristianos? Temerosos. La designación de los cristianos con el nombre de Tarsakán, temerosos, es, en consecuencia, una prueba más de las fuertes conexiones que existían en las regiones iraníes y en las fronteras del este del Imperio Romano entre el cristianismo y los temerosos de Dios. Probablemente ellos ya tenían, ¿cierto? Ese común denominador. Eran temerosos de Dios. Temerosos del Dios de Israel, en el fondo. No solamente se les llamaba, como aquí dice, cristianos, sino que se les llamaba temerosos. ¿Por qué? Temerosos de Dios porque practicaban en cierto grado la Torá de Moisés. Cristianos porque seguían al Cristo, al Mesías. Pero temerosos porque también practicaban, ¿cierto? De la Torá de Moisés. Y servían como lo hacía el pueblo de Israel. Esa es la conexión. O sea, era algo totalmente complementario y que ya se veía en esas regiones. Estamos hablando de la iglesia hoy día, que sería la iglesia cristiana oriental. Hoy en día, en ciertas partes del Medio Oriente, los cristianos son conocidos, incluso hoy en día, como temerosos. Un vestigio de los primeros días del cristianismo, cuando los creyentes gentiles en el Mesías estaban compuestos en gran parte por temerosos de Dios. Esa frase importante. Incluso hoy día, en lugares del Medio Oriente, los cristianos son conocidos como temerosos. Temerosos de Dios. No solamente. Recordemos que el concepto temeroso tiene que ver con reverenciar. No solamente es tener temor, sino que tiene que ver con reverenciar a. O sea, los que hacen un culto en torno al Dios de Israel en este caso. Y con hacer un culto probablemente significa haber abandonado otros tipos de cultos y haberse centrado en el culto al Dios de Israel, temerosos de Dios. Reverenciamos ahora al Dios de Israel. Por lo tanto, se hace como se nos permite a nosotros dentro del contexto de la Biblia. Ya esto nos demuestra, ¿cierto? Nos va mostrando, no hemos visto toda la historia, tanto detalle, pero que muchos cristianos sí guardaron los preceptos de Moisés, los mandamientos. No es raro que hoy día este movimiento exista. Por tanto, David Flasher cree que en este estado, cree que este estado es este estado de temeroso de Dios, el que el concilio de Jerusalén otorga a los nuevos conversos gentiles en el Mesías. De hecho, incluso un autor, un profesor famoso de la Universidad Hebrea de Jerusalén, si no me equivoco, uno de los fundadores, de hecho, uno de los grandes eruditos, cree que ese estado de temeroso de Dios es el que en Hechos 15 se le otorgó a los nuevos gentiles en el Mesías. Es decir, absténganse de esto, porque Moshe tiene cada Shabbat, a quien lo enseña en la sinagoga. ¿Y quién iba a la sinagoga a participar de cada Shabbat? Los temerosos de Dios. Probablemente le está otorgando digamos, ese estado a todos los creyentes que logren pasar esa prueba de abandonar la idolatría y acercarse al culto de Israel a través del Mesías. Hechos 15 libera a los creyentes gentiles de la obligación del peso completo de la Torá, en la misma línea que los temerosos de Dios. No se circuncidaban, faltándole ese paso, no estaban obligados a cumplir toda la Torá. En su lugar les impone 4 elementos esenciales. Al igual
que con la adhesión mínima de los temerosos de Dios al código moral de la Torá, las 4 estipulaciones sirven solo como un punto de partida para los gentiles. ¿Cierto? En Hechos 15 se mencionan esos 4 elementos, ¿cierto? No comer cosas a los ídolos, ni comer cosas estranguladas, ni practicar fornicaciones, ni comer ningún tipo de sangre. Las 4 prohibiciones, ¿cierto? 4 requerimientos. Probablemente ese fuera un requisito mínimo para que se adhirieran, ¿cierto? A los temerosos de Dios como un código moral, dice, de la Torá. Pero el resto de la Torá y de los mandamientos de las escrituras permanecerían abiertas ante ellos. Y el profesor dice lo siguiente. Los preceptos noágidas fueron vistos solo como la condición mínima para que los gentiles fueran reconocidos como temerosos de Dios, o justos entre las naciones, como le llaman hoy día. Fueron tan comprendidos por los temerosos de Dios mismos que se sintieron atraídos por la forma de vida judía y aceptaron muchos mandamientos judíos sin convertirse en prosélitos judíos. Es decir, hubo tal grado de comprensión para estos creyentes y temerosos de Dios que, imagínense, tú quieres vivir como nosotros vivimos. Nadie te está pidiendo ni obligando, nadie te está diciendo que tienes que hacerlo, pero tú por tu propia voluntad quieres hacerlo. O sea, ¿quieres hacer algo más? Adelante. Respeta nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros mandamientos, respeta a nuestro Dios. O sea, me alegro de que a ti te llame la atención seguir el camino que nosotros seguimos. Y si realmente eres compatible con todo esto y quieres seguir, pues adelante. Es decir, dice, en el fondo ellos se sintieron tan atraídos y tan bien comprendidos dentro de ese contexto que probablemente, aún sin convertirse en prosélitos completos, aceptaron muchos mandamientos y muchas de las cosas las guardaron, sin convertirse en prosélitos completos. Esta era la actitud de muchos temerosos de Dios cristianos, muchos de los cuales deseaban observar tantos preceptos como preceptos judíos como pudieran. Es evidente que aunque el liderazgo de la iglesia madre decidió no cargar a los creyentes gentiles más allá de los preceptos noágidas, o por lo menos este tipo de preceptos universales, como los 4 que nombramos, no se oponía a que voluntariamente observaran más. O sea, en Hechos 15 no se les prohibió guardar el resto de los mandamientos. Solamente le pusieron 4 requisitos mínimos, pero no se opusieron a que guardaran más cosas. De manera similar, por ejemplo, el texto de la didaje, que en griego es lo mismo que decir en hebreo Torah, que es un libro que recopila enseñanzas apostólicas, que hace alusión al libro de Mateo, de Efesios y muchos libros del Brit Hadashah, dice claramente, en cuanto al tema de los mandamientos, cuanto puedas tú hacer, si quieres tú hacer más y ser perfecto, sé perfecto. Pero no asumas en el fondo un yugo que no puedas llevar. Pero si tú quieres ser más perfecto y guardar más, guarda más, dice la didaje. O sea, probablemente esa fue la postura que hubo sobre ellos. Estos son los requisitos mínimos. 4. Si tú quieres practicar más, adelante. Con pleno derecho, hazlo. Si quieres aprender, guardar y practicar más, hazlo. Estás bienvenido, en el fondo. Si quieres ser perfecto en tu obediencia a Dios y tu perfección te lleva a guardar más mandamientos, hazlo. Haz cuanto puedas tú. Pero lo que prohibieron es que les obligaran a llevar todo el yugo de la Torá. Mientras que muchos gentiles estarían ansiosos por tomar la Torá como pudieran. O sea, muchos gentiles estarían dispuestos a guardarlo todo. Hoy día hay muchas personas que han recibido el mensaje de la Torá dentro del cristianismo y ya quieren guardarlo todo y quieren abrazar toda la Torá. Muchos quisieran guardar lo más que pudiesen. Pero los apóstoles decidieron no obligar a los nuevos creyentes gentiles a todo el yugo de la Torá. Como temerosos de Dios, los gentiles podrían unirse a Israel y participar en un nivel que aún les permitía interactuar con sus amigos, parientes gentiles no creyentes. De hecho, si se convertían en prosélitos judíos, probablemente iban a tener que separarse, muchos de ellos, de sus familias, de sus prácticas,
de alguna reunión donde a lo mejor tenían algo, alguna práctica, alguna comida que ellos no podían comer. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Una, o decir, no participo más con ellos, ni me siento en su mesa, o decir, bueno, les voy a decir, yo ya no como de esto, pero comparto con ustedes, mi familia. Y fue un gran tema. De hecho, este es un tema hasta el día de hoy, ¿no? Para muchos de nosotros, o quizás de los que están aquí presentes. Dentro del judaísmo hay leyes estrictas para no sentarse a comer en mesa idólatra. Y a ellos se les prohibió comer cierto tipo de cosas. O sea, si usted imagínese hoy día, se sentara a comer con un cristiano que está comiendo algo de sangre, que está totalmente prohibido. ¿Ok? Usted no podría sentarse a comer con él en esa mesa. No puede compartir la mesa si está comiendo algo que es indebido, como eso. De hecho, es requisito básico. Pero si ellos se convirtiesen en judíos, no podrían. Total, si se convirtiesen en judíos totalmente. Pero a lo mejor, manteniéndose en su condición de gentiles, aún tendrían algún grado de flexibilidad para todavía compartir con su familia. A lo mejor come cosas que yo no los puedo obligar a no comer eso, pero me puedo sentar en su mesa, no está prohibido para mí, y yo decir, yo no como de esto, pero comparto contigo. Probablemente esto fue un gran tema, ¿cierto?, entre los temerosos de Dios. Y lo es hasta el día de hoy. Así que muchos creyentes gentiles en el Mesías hoy están volviendo a las raíces judías del cristianismo y la práctica de la Torá hoy. Esto está pasando hoy también. Último punto, la resurrección de los temerosos de Dios. Un prosélito espiritual. Y esto nos lleva al día de hoy. Muchos creyentes gentiles en el Mesías están volviendo hoy a las raíces judías del cristianismo y a la práctica de la Torá. Estamos resucitando a los Yirei Hashem, los temerosos de Dios, de antaño. Algunos eruditos hoy se refieren a los temerosos de Dios como conversos espirituales. O sea, hoy día este término de temeroso de Dios no es tan popular, pero muchos le están llamando a esta gente que están siguiendo las prácticas de la ley de Moisés, siendo cristianos, pero asumiendo todo esto. Hoy día, con tanta agua bajo el puente, ya no se le asocia a los cristianos el que puedan guardar la Torá. Ya no es algo natural, prácticamente, que los cristianos guarden Torá, aunque los cristianos, si siguen la Biblia, guardan Torá sí o sí. Pero hoy día casi es como inconcebible que un cristiano guarde Torá. Entonces, este título no suena mucho, ¿cierto? Para muchas personas. O sea, no hace mucho sentido. El cristiano no guarda Torá, se supone. Tanto concilio y tanta separación con el judaísmo y la Torá. Hoy día un cristiano guardando Torá ya no es cristiano. Entonces muchos le están llamando a ellos conversos espirituales, a los gentiles que están guardando la Torá. Esa etiqueta parece encajar perfectamente en el lenguaje paulino acerca de alguien que es un judío interiormente. ¿Se acuerdan? Pablo dice eso, el judío lo es el que lo es interiormente. Donde la circuncisión que vale es la circuncisión, o en el fondo la circuncisión es una cuestión del corazón. Porque alguien circuncidado en la carne puede igual desobedecer e ir en contra de toda la Torah toda su vida. Lo circuncidaron a los 8 días, pero toda su vida a lo mejor fue en contra de la Torah. Pero si alguien circuncidado de corazón, incluso sin la circuncisión de la carne, decide practicar la Torah y todo lo que hace un judío, es como si fuese un judío interior. Los antiguos temerosos de Dios eran gentiles que no se volvían legalmente judíos, sino que tenían una fuerte conexión y respeto por el pueblo judío. Tanto que incluso asumían una identidad dentro de la religión de Israel, o de la fe de Israel, si prefieren llamarlo así. O sea, tenían un respeto y una reverencia, ¿cierto?, hacia la fe y la práctica de Israel, su Dios, sus leyes y todo lo que involucraba. El creyente temeroso de Dios hoy hace lo mismo a través del Mesías Yeshua, el Mesías de Israel. Hoy día es esto lo que se está haciendo.
Los temerosos de Dios no fueron obligados a guardar los aspectos judíos de la Torá como la circuncisión o el Shabbat por decreto o ley. Lo hicieron por amor sincero e intenso a la Torá de Dios y sus caminos. Vieron la luz de Israel y buscaron acercarse a ella para poder calentarse en su resplandor. Se acercaron, vieron ahí la luz. Vieron ahí, ¿cierto? Ay, perdón. Vieron ahí un lugar donde poder acercarse, iluminar sus caminos, como dice el Salmo, lumbrera, ¿cierto? Para mí, tu palabra, tu mandamiento. El mandamiento es luz, dice la Torá, la Tanaj. Mientras que los creyentes gentiles hoy se dan cuenta de que el Mesías los ha injertado espiritualmente en la nación de Israel, se sienten atraídos por el pueblo judío y desean adorar junto a los elegidos de Dios, el pueblo escogido, como coherederos de los convenios y las promesas, los pactos y las promesas. Eso es lo que hoy día muchos están optando. Se ven atraídos, ¿cierto?, a adorar junto con el pueblo, en comunidades como la nuestra, por ejemplo. Al igual que los temerosos de Dios de la antigüedad, nosotros también hemos echado nuestra suerte con Israel. También hemos decidido compartir nuestra suerte, nuestro destino, junto con Israel. A eso se refiere. Ahí están las notas finales, por si a alguien le interesa. A pasar al lentito ahí para que puedan ver ahí si alguien quiere buscar alguno de estos libros. Shlomo Pines, ahí está. El nombre iraní para los cristianos. Los temerosos de Dios procedentes de la Academia de Israel de Ciencia y Humanidades. Y Andrés Overman también. Los temerosos de Dios. Y bueno, ahí varios más. Feldman también. Jew and Gentile in the Ancient World. Aquí está el resto. David Flasher, ese es el libro. Este debe estar en español, yo creo. Yo creo que los libros de él deben estar en español, algunos por lo menos. Pines. Y bueno, el resto. ¿Ok? Así que, ¿qué les puedo decir? Hemos dedicado, ¿cierto?, estos dos estudios, estas 2 semanas para hablar sobre los temerosos de Dios, Irei Hashem. Y en el fondo el contexto para también tener algún argumento, lo cual es importante para nosotros decirle a los creyentes hoy día: yo no estoy haciendo nada que mis padres, los primeros seguidores, la iglesia primitiva no haya hecho. Porque ya dentro de la iglesia primitiva, así se le llama, muchos de ellos practicaron, ¿cierto?, la ley de Moisés. Iban a la sinagoga, compartieron su suerte junto con Israel, decidieron ser parte de sus festividades, los mandamientos, y aún con eso sirvieron también al Mesías. De hecho, fue ese tipo de creyentes gracias a los cuales se pudo diseminar de manera más rápida y exitosa entre los gentiles el mensaje de Yeshua. O sea, mucho le debemos a esos creyentes que conocían de un Mesías, conocían de la Torá, conocían de los pactos, de las promesas, del Shabbat y de la resurrección, porque la resurrección también era uno de los preceptos de fe. Ellos ya conocían esto y gracias a eso también el mensaje fue muy bien recibido. ¿Y quién conoce mejor a los gentiles que los mismos gentiles? Con esto me refiero, ¿quién podría predicarle mejor a los gentiles sino los mismos gentiles? Y los gentiles que ya conocían del Dios de Israel y que ya conocían su contexto y su familia, pues también tenían también una mejor llegada, ¿cierto? Probablemente a esas personas. Así que hubo también ahí, y este grupo, que este grupo de creyentes fue una base estratégica para que el mensaje pudiese llegar. Un mensaje que trató de ser, de quitarle quitarle la carga, digamos, de la judaización
sino que fuese una opción de ellos. Primero, ponerle requisitos para que se desgentilizaran, en el sentido de que se despaganizaran, no seguir las prácticas paganas. O sea, el requisito fue despaganizarse, pero no fue un requisito judaizarse completamente, sino que ellos mismos decidieran cuánto iban a decidir en llevar, ¿cierto?, la práctica de la Torá, ¿cierto? Em, quiero leer esa parte de la didaje, como les mencionaba, para dejarnos, ¿cierto?, con esa, esa máxima en el fondo. Em, permítame un segundito. Em, a ver, aquí está. Eh, mm, 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 mm. Una tu gracia. Está partición del pan. Bases. Mira que por cierto, en la oración ahí dice claramente, nosotros debemos orar ahí, nuestro Padre que estás en los cielos. Y ahí también se estipula, de hecho, dentro de la didaje, que debemos orar 3 veces al día. Eh, y orar esta oración. Y es similar, ¿no? Las 3 veces al día. No es que hay que recitarlo 3 veces, como la costumbre católica es esa, ¿no? Como que Padre Nuestro se recita varias veces, sino que lo que nos está diciendo la enseñanza apostólica de la didaje es: oren esta oración 3 veces al día. Porque en el contexto de esa época se oraba en la mañana, en la tarde y al anochecer, como lo hacía el pueblo judío. Oraban 3 veces al día, pero no es que se repetía la oración como si fuese un mantra, sino que realmente ellos tomaron las palabras del Mesías y en cada parte de la liturgia recordaban también esta enseñanza. Y aquí está el texto que les quería leer. Voy a agrandárselo, está en el capítulo 6, para que lo puedan ver. Ahí no lo ven. Déjenme aquí, voy a agrandarlo para que se pueda leer. En el capítulo 6 del Didaje, que es un libro que es aproximadamente del año 90 de la era común. Es más antiguo que muchos de los textos del Nuevo Testamento. Y recopila enseñanzas apostólicas que están dentro del Nuevo Testamento. Y dice: mira que nadie te seduzca a este camino de la doctrina o de la didaje, de esta enseñanza, esta Torá, cuando te enseñaren cosas sin miras a Dios. Porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Si empero no puedes, haz lo que puedas. Esa es la máxima. Cuidado, el mensaje que recibiste de salvación, del Mesías y de lo que implica seguir el camino de Dios, ten cuidado, que nadie te venga a imponer algo sin miras a Dios, dice ahí. Que nadie te enseñe algo que no está en el fondo en el sentido de cumplir más con el Señor. Si alguien te dice a ti, guarda el Shabbat porque estás obligado, si no estás condenado, eso no es con miras a Dios. Pero si yo le digo, mira, esto también, compartir la experiencia de este día sagrado, guardarlo aquí y allá, como se hace esto. Si lo haces, puedes tener más comunión con Dios en un día que guardes así, por ejemplo, que cualquier otro día, porque lo dedicas plenamente a Él. Si uno hace un mandamiento con miras a Dios, no es que nos están seduciendo para cambiar nuestra fe, sino que al contrario, están fortaleciendo nuestra fe. Porque por supuesto que los mandamientos nos apegan a Dios, no nos alejan de Él. Por algo Él nos dio sus mandamientos. Entonces la gente ya cree que por guardar mandamientos nos alejamos de Dios. Está equivocada. Pero si la gente cree que por obligar a los demás a guardar más de la Torá, sin miras a Dios, es como que los estuvieran deslizando. Y como aquí dice, seduciendo.
del camino. Ojo, porque hay gente que sí hoy día está haciendo judaización con esto. Y hay que tener cuidado con eso. Dice, porque si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Y nuestro Señor y su yugo fue obedecer en todo a su Padre. Yeshua fue a la sinagoga, fue a la fiesta, estuvo en el templo allí, participó toda la instancia, fue circuncidado, fue en las ocasiones que tenía que ir a hacer peregrinaje, hizo todo lo que tenía que hacer y todo el yugo que Dios le dio, lo llevó. Y aquí lo colocan así, si puedes sobrellevar todo el yugo del Señor, perfecto serás. Si tú, gentil, quieres aproximarte a guardar todo el camino del Señor de Yeshua, perfecto serás. Porque Yeshua hizo todo esto. O sea, nuestro ayo es el Mesías para el gentil. Si empero no puedes, te es muy difícil, estás imposibilitado, haz lo que puedas. Pero no dice ahí no hagas nada, dice haz lo que puedas. Si hoy día no puedes o tienes que trabajar un día sábado, bueno, lo que te quede de libre el sábado, dedícalo a él. Pero si quieres llevar el yugo completo, hazlo. No trabajes, por ejemplo, un Shabbat y dedícate a servir a Dios. Cumple sus principios si esto te acerca a Dios. Porque eso también fue parte del yugo que llevó el Mesías. Perfecto serás. Y de hecho este capítulo es bien cortito. Capítulo 6, no hay más recomendación. Solo 2. Y esa es la máxima que nosotros también, y que ha sido nuestra postura para todos los creyentes que por lo menos se acercan a nosotros. Nosotros no estamos obligando a nadie a guardar toda la Torá, los mandamientos, ni nada de eso. Pero si han encontrado que esta forma de adoración les acerca a Él y les sirve con miras a Dios, Baruch Hashem, practicamos juntos este camino, si así lo desean. Si quieren servir más y acercarse más a la estatura del Mesías, porque ese es nuestro ayo al Dios de Israel y a la Torá, el Mesías, hagámoslo. Pero si lo vamos a hacer sin el Mesías, sin nuestro ayo que es el Mesías, sin hacerlo en honor a él y al yugo, mirando, ¿cierto?, al yugo que él tomó, sino que lo vamos a hacer para jactarnos o para echar sobre nosotros una autoridad mayor que el resto o más conocimiento que los demás, no sé si vaya a servir tan bien. Por eso esta máxima también le encontramos nosotros todo el sentido para todos los creyentes, por lo menos que podamos nosotros acercarnos a ellos. Así que veamos todo esto con una altura de mira, reflexionemos y espero que haya sido de utilidad para cada uno de nosotros, para nuestra vida de fe y también para saber cómo utilizar esta herramienta, este conocimiento, este hecho histórico de los temerosos de Dios a nuestro favor y a nuestro alrededor, que pueda servir. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom.